Estás viendo Agro 3. Un riguroso informe del IPCBA aclara algunos conceptos que son de tratamiento global, como son los gases de efecto invernadero. El informe de sustentabilidad que ha promovido el Instituto es para basarse en la información científica generada en el país para saber exactamente en qué situación está la Argentina respecto al Concierto de las Naciones, saber dónde nos aprieta el zapato, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, dónde tenemos que insistir. Para ello se convocó a 45 científicos argentinos organizados dentro de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, agrupados en 5 grupos de trabajo, por así decirlo, liderados también por personalidades, y de ahí surgió este informe que en su totalidad consta de alrededor de 500 páginas y ahora lo estamos difundiendo. Básicamente demuestra que la Argentina desde el punto de vista de sustentabilidad está bien. Solamente quiero recalcar alguna cifra, por ejemplo, que la ganadería argentina contribuye solamente un 0,15% a los gases de efecto invernadero del mundo. Es decir, tenemos 54 millones de cabezas de hacienda, su contribución al calentamiento global es mínimo, lo que destruye con datos concretos muchas aseveraciones que afirman lo contrario. Por ejemplo, no solamente es gases de efecto invernadero, sino también es algo muy importante que es la huella hídrica, es decir, cuánta agua lleva todo el proceso. Y la gran mayoría, y estamos hablando más del 95% del agua utilizada, es lo que se llama agua verde, es decir, que no se está afectando de ninguna manera los recursos hídricos del país. ¿Cómo son los países compradores? ¿Cuánta atención le prestan al tema sustentabilidad de los productos alimenticios que compran? Sí, la pregunta es muy buena, gracias. Hay un componente emotivo y hay un componente de formación de opinión pública sobre bases científicas. La cuestión emotiva, eso depende mucho de cómo se maneje la opinión pública, y en nuestros países compradores más sofisticados indudablemente le están prestando atención, pero esto fácilmente también puede transformarse en una barrera arancelaria si uno no tiene los datos suficientes para demostrar cuán amigable con el medio ambiente somos. Y en ese caso, yo dije recién que también estamos viendo dónde nos aprieta el zapato. Una de las cuestiones que tenemos que evaluar y hacer valer es la capacidad de secuestro de carbono de nuestros suelos ganaderos, que eso está en vías de computarse, pero por ejemplo en los sistemas de medición internacionales no se lo tiene en cuenta, y eso es algo que estamos bregando en distintos ámbitos, como por ejemplo la FAO. Precisamente esto es algo nuevo en el mundo. ¿Por qué? Porque si vamos a la historia de los gases de efecto invernadero y el cambio climático, surgió sobre todo de los procesos industriales, donde ahí son grandes emisores de dióxido de carbono, sobre todo, y se le prestó poca atención a la parte agrícola, que eso vino más tarde, y de ahí que no se ha computado la parte de secuestro e incluso no se ha tenido debidamente en cuenta cuál es el ciclo del carbono. Básicamente, y para ser sucinto, lo aprendimos en la escuela, mediante la fotosíntesis se fija carbono en el suelo, los animales lo consumen, precisamente en áreas donde no se puede producir generalmente otro alimento para el ser humano, que eso es importante también para otros aspectos como es la provisión de alimentos para el ser humano. Pero volviendo a esto, hay un ciclo de fijación de carbono, consumo, y aparte está el metano, que parece que es uno de los malos de la película. Si bien el metano tiene una capacidad mayor que el dióxido de carbono, los efectos de calentamiento, dura menos tiempo en la atmósfera y se recicla, mientras que el dióxido de carbono dura más tiempo en la atmósfera y se va acumulando, y ese reciclaje no sucede al quemar energía fósil,
y ese dióxido de carbono queda en la atmósfera y se va acumulando, que es lo que sucede en los sectores industriales. Por eso hay intereses creados que están de alguna forma insistiendo o poniendo de relevancia la contribución de la ganadería, pero poniendo debajo de la alfombra qué es lo que sucede con la industria, y los países que más contribuyen a los gases de efecto invernadero son los países más industrializados y que usan energía fósil en forma muy, a veces ineficiente, como es el uso del carbón. Y ahí tenemos el caso de China, que es el principal emisor del mundo, si bien en este momento está haciendo ingentes esfuerzos para reducir sus emisiones. Hay estudios fundamentalmente en el sistema científico de Estados Unidos, que esto ha cobrado, pero esto es reciente, son los últimos, digamos, del 2019 en adelante, precisamente porque también ve el sector agrícola, el sector ganadero, esta cuestión. Lo mismo está sucediendo en Australia y Nueva Zelanda, y tal vez Nueva Zelanda sea quien ha picado en punta en esto. Y una importante articulación entre lo público y lo privado, en este caso para trabajar en la forestación del norte de la región pampeana. Esta red surge a partir de la última reunión que tuvimos presencial antes de la pandemia, en el cual nos encontramos técnicos, productores y distintos actores del sector forestal en la zona, para compartir un espacio de capacitación técnica, pero que eso generó de alguna manera un interés mutuo en compartir actividades y compartir conocimiento en relación a la actividad forestal en la zona. Bueno, la región pampeana es la principal provincia, digamos, agroganadera de la Argentina, la principal región, y bueno, claramente son estas las actividades principales, donde la actividad forestal desde INTA la proponemos como una alternativa productiva, como una alternativa de diversificación, no solamente la actividad forestal, sino también la silvoapícola y la silvopastoril como alternativas productivas por la cantidad de bienes y servicios que generan. No estamos hablando solo de madera, sino todo lo que implica en el bienestar animal, en la posibilidad de generar servicios ambientales a la zona donde estamos. La forestación en la zona tiene un enorme potencial porque hay un montón de hectáreas que no tienen la productividad óptima para una actividad agrícola. La actividad forestal podría establecerse en estas zonas que resultan de alguna manera marginales. En general, tenemos principalmente actores que son productores agropecuarios interesados en incorporar la actividad forestal en la zona. También tenemos industrias forestales que tienen sus aserraderos o su industria en el delta y producen la madera acá en la zona continental. Y después también tenemos pequeños productores en zonas periurbanas que ven también el árbol como un acompañante de sus actividades productivas, quizás pequeños productores de cerdo o de ovejas que puedan incorporar el árbol en su producción cotidiana. Tenemos un grupo de WhatsApp donde se genera un intercambio técnico muy interesante por parte de todos los actores, seamos nosotros técnicos de INTA como también los productores que quizás brindan sus servicios o están interesados en requerir algún tipo de información. Una red muy dinámica que continuamente está incorporando nuevos actores, gente por ejemplo de la universidad o gente de empresas que de alguna manera dinamizan este potencial y que después se traduce sea en la generación de puestos de trabajo, sea en la generación de otras actividades que están de la mano de la forestación, como por ejemplo el establecimiento de viveros en la zona o de servicios, por ejemplo de poda y raleo, que con el tiempo puedan ir de alguna manera capitalizando esta red y expandiendo, digamos, lo que nosotros nos importa, que es lograr aumentar la superficie anualmente plantada. Llegamos al final de otra edición de Agro 3. Esperando que nuestra compañía y nuestros contenidos hayan sido de tu agrado, nos vemos en pocos días.